Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Bienvenidos a este tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado. Hoy vamos a seguir o vamos a continuar los temas de la plantación de iglesias y vamos en nuestra primera sección todavía. Esta es la segunda parte de esta primera sección que estamos hablando acerca de análisis de la comunidad. En el tema anterior hablábamos acerca de la base bíblica del por qué ir a las personas y cómo cuando el evangelio toca a las personas son transformadas y estas a su vez salen a hablarles a otros. Y también hablábamos de una base bíblica de cómo o qué hacer en el campo, qué hacer en esa misión, qué hacer en esa iglesia semilla, como tú le quieres hablar. Entonces, cuando vamos a la comunidad, muchas veces no sabemos cómo, pero también no entendemos la base bíblica del por qué hacer eso en la plantación de iglesias. Entonces, en el tema anterior, te recomiendo que lo puedas ver después de ver este video, si este es el primer video que has visto de estas secciones de plantación que estamos enseñando. Muy bien, cuando nosotros vamos y evangelizamos a una persona, esa persona tiene círculos de influencia, ¿ok? Y vamos a ir viendo la base bíblica de cómo esos círculos de influencia se van haciendo cada vez más y más grande y eso conlleva a que más personas vengan a nuestra iglesia. Y si nosotros somos astutos, sabios, seremos muy efectivos en llegar a esos círculos de influencia de aquella o aquellas personas a las cuales nosotros hemos evangelizado, estamos evangelizando o han aceptado a Cristo. Hermanos, de más está decir que si tú eres un plantador de iglesia, si tú eres un pastor que está levantando iglesia y no estás saliendo a evangelizar, difícilmente vas a crecer. He escuchado un montón de quejas de muchas personas, sean pastores, líderes, que están levantando nuevas congregaciones y dicen que ¿por qué no creen? No creen porque no le están dando el tiempo a presentar y evangelizar para crecer. Así que te recomiendo en el nombre de Jesús, hermanos, que salgas a evangelizar. Y cuando tú llegues a una persona, sea hombre o mujer, o niño o anciano o adulto, y esa persona acepte a Cristo, gloria a Dios, tiene un círculo de influencia. Pero aún así, si hay una persona que no aceptó a Cristo, pero te acepta que la sigas visitando, tiene un círculo de influencia al cual tú puedes ir y seguir presentando el Evangelio para que tu nueva congregación o misión o campo o iglesia semilla crezca. Vamos a la palabra entonces. En Marcos 5:19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de Dios. El mismo Jesús está diciendo que a los primeros que tenemos que ir es a nuestra familia. Muy bien, entonces cuando tú llegas a una persona y le presentes el evangelio, el primer círculo de influencia es su familia. Si es un joven, un niño, un adolescente, un padre de familia, una madre de familia, es ese círculo de influencia, la familia a la cual primero nosotros debemos de llegar. Hermanos, qué maravilloso es esa estrategia. Y muchas veces nosotros como plantadores, porque yo en su momento lo hice, nos equivocamos en el camino. Y empezamos a evangelizar por aquí o por allá, y está muy bien, pero a veces no somos efectivos, porque a veces no tocamos o no evangelizamos a la familia de aquel nuevo convertido de esa nueva congregación o del visitante de la nueva iglesia. Entonces, aquí Jesús nos está diciendo que el primer círculo de influencia es la familia de esa persona. ¿Cuál es el segundo círculo de influencia? Vamos entonces en Hechos 10:24. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio y yo estábamos esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos íntimos. Cornelio no solamente había aceptado la invitación o había invitado a este apóstol a traer un mensaje a él, a su casa, perdón, a su familia, sino que Cornelio había invitado a sus amigos íntimos. Ese es el segundo círculo de influencia.
esas personas a las cuales tú estás invitando tienen amigos, amigos muy cercanos. Y es más, esos amigos cercanos son más cercanos que la propia familia. Entonces, no solamente evangelicemos a la familia, sino también evangelicemos a los parientes cercanos y amigos íntimos de esas personas a las cuales nosotros estamos invitando a la iglesia, evangelizando o discipulando si es el caso que ha aceptado a Cristo. Entonces, como ves, hemos visto dos círculos de influencia. Si nosotros como plantadores nos concentramos en 2, 3 familias, hermanos, ya la hicimos, yo así lo digo. A veces nosotros nos desesperamos porque queremos tener el templo sin preocuparnos por las familias, por las personas. Hermanos, con que tengas 2 o 3 familias, ve formándolas, ve discipulándolas a ellas. Más adelante vamos a hablar acerca de cómo vas a discipular a esas familias, pero ten en cuenta y no te desesperes, porque muchas veces terminamos desesperándonos por crecer rápido. Y a veces el crecimiento rápido no es muy bueno, porque si no tenemos los recursos humanos y logísticos para formar a las personas que están viniendo por multitudes, con el tiempo esas personas se van a ir, estimados hermanos, porque no las estamos formando. Por lo tanto, el primer círculo, concentrémonos en el primer círculo de influencia, que es la familia. 2 o 3 o 4, dependiendo cuántas personas, cuántos son tu equipo de trabajo que están apoyándote en tu lugar de plantación. Ok, nuestro segundo círculo son los amigos íntimos, los amigos cercanos de esas personas que están viniendo a la iglesia. ¿Y cuál sería entonces el tercer círculo de influencia? En Juan 4, 28 al 29 dice, entonces dice, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres de la ciudad, vení, ve, un hombre que me ha dicho todo cuanto me ha hecho, y no será este el Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, aquí está hablando acerca de la mujer samaritana. Y esta mujer se sobreentiende que no tenía una familia muy cercana, se sobreentiende que no tenía muchos amigos íntimos, pero ella hizo algo más. Ella habló a toda la vecindad acerca de Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos a las familias y estos familiares tienen amigos íntimos y nosotros vamos a esos amigos íntimos, vecinos cercanos, estos a su vez van a comunicar a otros amigos, a otros familiares. Y eso hace o eso hará que nuestra nueva congregación, nuestra pequeña congregación, se multiplique o crezca, mejor dicho. ¿Ves? Cuando nosotros somos efectivos, cuando nosotros damos en el blanco, cuando nosotros damos en el clavo, tendremos resultados. Así que no te desesperes si tú ves en una cuadra, en un pueblo, en una aldea, en un barrio, que hay un buen grupo de iglesias, pero no todas esas iglesias han conquistado toda la comunidad. Y al ver eso, te vas a dar cuenta que si tú te concentras en una familia o 2 familias y empiezas a formar esas 2 o 3 familias, esas familias tienen amigos cercanos. Entonces tú estás yendo entonces a esos amigos cercanos que a su vez tienen otras familias y el crecimiento se da espontáneamente, naturalmente. Qué maravilloso es hacer como Jesús, como Dios nos enseña hablando en la plantación de iglesias. En Hechos 16:34 dice, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa a ver que habían creído en Dios. Cuando nosotros vamos trabajando y vamos haciendo un trabajo organizado, podríamos decir, un trabajo más efectivo, concentrado, con unas metas alcanzables, nuestra iglesia, nuestra pequeña iglesia que hemos empezado, va a ir creciendo. Aquí habla acerca de que los llevó a su casa, los puso en la mesa, se regocijó y toda su casa
se regocijó al ver que habían crecido, creído, perdón. Qué maravilloso es entonces, hermanos, cuando nosotros como plantadores entendemos el plan de Dios, el propósito de Dios y el organigrama de Dios de cómo debemos levantar una nueva congregación y ser efectivos en esos círculos de influencia. Una persona, esa persona, su familia, esos familiares a sus amigos íntimos, y esos amigos íntimos llegarán a toda la comunidad a la cual Dios nos ha mandado a presentar ese evangelio maravilloso en el cual hemos creído. Bien, hermanos, hemos terminado nuestra segunda parte hablando acerca del análisis de la comunidad. Este es el complemento de nuestra primera parte de este tema de análisis de la comunidad. Es nuestra primera sección, análisis de la comunidad. Te recomiendo que puedas ver ese video antes o después que veas este, si este es el primero que ves, como dije anteriormente. Círculos de influencia. Entonces, en la próxima clase, en la próxima enseñanza, vamos a hablar acerca de nuestra segunda sección, hablando de nuestras bases bíblicas en la plantación de iglesia. Dios te bendiga, estimado hermano, y nos veremos en otra ocasión.